Ok, a continuación tenemos el experimento de caída libre. Este experimento es llevado a cabo con un software que se llama Tracker. Este software es un software que nos permite descomponer un video en sus respectivas fotos. Ustedes saben que un video simplemente es cuando se toman un conjunto de fotos por cada segundo de tiempo. Usualmente los videos toman 30 fotos por segundo de forma aproximada. Entonces, cuando uno filma un video, simplemente lo que hace es que con este software descompone el lapso de movimiento entre una foto y otra. Como ustedes lo pueden apreciar, voy a darle clic para que ustedes aprecien qué es lo que sucede aquí. Como ustedes se pueden dar cuenta, están cayendo una serie de objetos desde un nivel determinado. Lo que estamos haciendo prácticamente es simplemente que voy a devolverle un poquito, como ustedes se pueden dar cuenta que aquí hay unas breves papeles que son los que ponen en los ponqués o en los pastelitos. A esos papeles se les va a poner unos clics, como ustedes lo pueden apreciar en este momento, se le pueden colgar unos clics y entre más clics haya que se le ponen, pues obviamente va a quedar más pesado y entre más pesado quede, pues obviamente la fuerza de fricción va a ser menor en comparación al peso del cuerpo. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, este objeto que ustedes ven acá es cuando tiene un clip. Este cuando tiene 2, este cuando tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Entonces, entre más clips tenga, pues obviamente como va a tener más peso, ¿qué es lo que va a suceder si tiene más peso? Pues entonces lo que va a suceder es que van a caer más rápido, tal como ustedes lo pueden ver cuando yo muevo este cursor. Si yo muevo este cursor, ustedes se van a dar cuenta de que efectivamente están cayendo más rápido, ¿sí? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer aquí es, vamos a estudiar el movimiento de uno de los cuerpos, que sería este cuerpo que tiene exactamente 7 clics, ¿sí? Entonces, este que tiene exactamente 7 clips es el movimiento de la partícula roja. Y entonces nosotros con el software, cuando estamos estudiando el movimiento, podemos saber si vamos a estudiar o el rojo, que es este que dice cup, digamos cup 7 o digamos la copa 7, o también puedo cambiarlo a estudiar la copa 3, ¿sí? Como ustedes se pueden dar cuenta, los datos van a cambiar dependiendo de qué es lo que yo voy a estudiar. Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es que vamos a analizar el movimiento de cuando tiene 7 clics. Cuando tiene 7 clips, entonces cuando tiene 7 clips, ¿qué es lo que sucede? Que usualmente lo que nosotros tenemos es que la masa de cada clip es de 0.48 gramos, tendríamos que sumarle la masa de la copa, que es equivalente a 0,9 clips, y obviamente pues con esa masa nos va a dar una caída determinada. Entonces la gran pregunta que nos podemos hacer aquí es si esa caída es o no caída libre. Recordemos, para que sea caída libre, la única fuerza que tiene que actuar allí es la gravedad. Entonces, esa es una pregunta que les hago a ustedes en este momento. ¿Será que esa caída es caída libre o no es caída libre? Pues la mejor forma de saberlo es filmar el video, tomar los puntos y estudiar el movimiento de ello. Si nosotros hacemos las gráficas de este movimiento y al estudiar esa gráfica nos damos cuenta de que la aceleración no es la aceleración de la gravedad, entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que efectivamente no es una caída libre. Es más, lo podríamos hacer incluso de forma cualitativa. Solamente viendo la forma de la gráfica de la velocidad ya podríamos saber si es caída libre o no. Entonces, precisamente eso es lo que vamos a hacer. Estos datos que nos arroja el software son precisamente, estos son los tiempos que hay entre fotograma y fotograma, es decir, entre foto y foto. Esta es la coordenada en X, esta es la coordenada en Y, esta es la velocidad en X y esta es la velocidad en Y. Recordemos que la velocidad en X, ¿cómo se puede calcular? La velocidad instantánea, ¿cómo se calcula? La velocidad instantánea se calcula como la derivada de la posición con respecto al tiempo. Eso básicamente es un límite cuando uno lo ve en cálculo, como ustedes lo recuerdan, es el límite de la función cuando ese denominador tiende a cero. En este caso sería el límite de la posición cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. Entonces, en este caso,
simplemente sería, pues haciéndolo matemáticamente, si yo quiero calcular la velocidad, por ejemplo, que transcurre entre este tiempo y este tiempo, ¿qué tendríamos que hacer? Restar estas dos x dividido, restar estos dos tiempos. ¿Por qué solamente se reduce a eso? Porque como el intervalo de tiempo es tan pequeño, porque estoy partiendo un segundo en 8 fotos, entonces como ese intervalo de tiempo es tan pequeño, yo podría decir que el intervalo de tiempo tiende a cero, por lo tanto es una derivada. En este caso, la velocidad media es lo mismo que una velocidad instantánea, prácticamente, pues para fines prácticos. Sabemos que exactamente no es así, porque para que sea instantáneo tendría que el tiempo tender a cero. Pero a nivel experimental, pues uno sabe que puede simplemente tomar posiciones entre dos tiempos muy cortos, ¿sí? Entonces, básicamente, estos son los datos que vamos a llevar a Excel. A continuación les voy a mostrar cuál sería, cómo se verían los datos en Excel. Y para eso tenemos estos datos. Entonces, lo que acabo de hacer simplemente fue, vuelvo y les digo, ¿cómo se utiliza usualmente este software? Ustedes lo que hacen es que simplemente dejan caer un objeto, lo filman con su celular o con una cámara, filman el video de la caída y ese video lo llevan a Tracker y con Tracker simplemente pueden analizar los valores de la coordenada en X, la coordenada en Y, el tiempo y etcétera. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, en esta columna están los valores del tiempo, como se pueden apreciar. Aquí en esta otra columna están los valores de Y, ¿sí? Que sería la altura en metros, y aquí está la velocidad. Entonces, la primera gráfica que vamos a analizar es esta gráfica que tiene en el eje X, tiene el tiempo, y en el eje Y tiene la posición en metros. Ahora, lo primero que ustedes se pueden dar cuenta acá es que Y es negativa. ¿Por qué es Y negativa? Porque según nuestro sistema de referencia, hemos elegido suponer de que cuando soltamos el cuerpo, esa altura inicial es nuestro origen. Si es nuestro origen, entonces inicialmente como va bajando, voy a suponer que el eje Y hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Por lo tanto, a medida que se va moviendo el cuerpo, pues va avanzando en posiciones negativas. Pero vuelvo y les digo que, como habíamos visto en las clases, usted puede plantear el sistema de referencia como lo quiera, ¿cierto? En este caso, pues planteamos el sistema de referencia así. Ahora, al sacar la ecuación de estos puntos, que es mediante la función que tiene Excel para hallar la ecuación de esta línea, mediante una aproximación polinómica, nos da esta ecuación. Esta sería la ecuación de ese movimiento. Ahora, la gran pregunta es, ¿será que es que el movimiento correspondiente a la caída libre? Si ustedes recuerdan la caída libre, ¿cómo es que es la ecuación? Entonces, la caída libre es que Y es igual a menos gravedad sobre 2 por tiempo al cuadrado, ¿sí? ¿Se acuerdan? Más la velocidad inicial por el tiempo, y más y sub 0, ¿sí? Pero entonces en este caso, como la pregunta es si es caída libre o no, pues vamos a centrarnos en este término que ustedes ven acá. Este término que ustedes ven acá es menos 0,0179 t al cuadrado. Este término que ustedes ven acá sería el equivalente a cuando nosotros definimos las ecuaciones como menos gravedad sobre 2 por tiempo al cuadrado. Ese sería el equivalente a este tiempo. Ahora, la gravedad sobre 2, ¿cuánto es? La gravedad es 9.8. Si usted le divide entre 2, es 4.9. Por lo tanto, el coeficiente que tendría que tener esto acá sería menos 4,9. Y ese menos 4.9 que tendría que estar multiplicado por tiempo al cuadrado. Pero la pregunta es, ¿ese es el término que tenemos acá? La respuesta es no. La respuesta es que este término que tenemos acá es mucho menor que 4.9, hablando pues del valor absoluto del término. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la aceleración con la que está cayendo esta copa con esos clips es mucho menor a la gravedad, es mucho menor, es mucho menor. Es más, yo me atrevería a decir que es menor al 10%. ¿Por qué? Porque el 10% de 4.9 es 0,49 y aquí no tenemos el 0,49. ¿Qué es lo que nosotros podríamos entonces deducir? Básicamente que el clip está cayendo con una aceleración muy inferior a la aceleración de la gravedad. Quiere decir que este movimiento no se puede aproximar como una caída libre. Entonces miren lo interesante. Simplemente tomando un video yo ya puedo estudiar ese fenómeno y decir cómo se aproxima ese fenómeno. Ahora, algo interesante, digamos una afirmación que podría hacer una persona es: profesor, y yo no puedo estudiar eso matemáticamente. Sí se puede, pero tendrías que saber ecuaciones diferenciales, resolver ecuaciones diferenciales.
fuerzas y es mucho más complejo y tendrás que aplicar las leyes de Newton. Entonces, en este caso, de una forma bien sencilla, simplemente es analizar este coeficiente del tiempo al cuadrado y si ese coeficiente es diferente a 4.9, a menos 4.9, entonces ya sabemos que no es caída libre. Otra forma de darnos cuenta de ese comportamiento es mediante la gráfica de la velocidad en función del tiempo. Como se puede apreciar, la gráfica de la velocidad en función del tiempo no es una línea recta, porque miren que si ustedes se dan cuenta, si yo uno este punto con este punto, me da una línea recta, pero el resto de puntos no sigue esa línea recta. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la velocidad está cambiando, ¿sí? La velocidad está cambiando, la aceleración está cambiando, porque la aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces la derivada va a ser como la pendiente de la velocidad. Si usted calcula la pendiente entre este punto y este punto, le sale esta línea recta. Ahora, si calcula la pendiente entre este punto y este punto, aquí nosotros lo podemos observar si nosotros le damos, por ejemplo, insertar, ¿cierto? Y vemos, por ejemplo, una forma, si le damos insertar una forma, que eso se puede hacer de la siguiente forma. Vamos a darle a clic, vamos a darle de forma gráfica de esta forma. Le vamos a dar a insertar, vamos a ver, le vamos a dar ilustraciones. En las ilustraciones le damos formas, ¿sí? Para que sea una forma más didáctica. Y aquí con esta línea yo podría mirar entre esta línea y esta línea cómo es la gráfica de la pendiente en ese punto. Porque recuerden que la pendiente en la curva velocidad contra tiempo es la aceleración, porque es la derivada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la pendiente entre estos dos puntos es diferente a la pendiente entre estos dos puntos, porque aquí la recta está más inclinada que acá. Quiere decir que aquí la aceleración es menor que acá. Es decir, que la aceleración del movimiento no es la aceleración de la gravedad, porque para que sea la aceleración de la gravedad debería ser constante y aquí no es constante, porque la pendiente de acá a acá es diferente a la pendiente de acá a acá, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que podríamos concluir? Que al final la velocidad tiende a ser constante, porque si ustedes se dan cuenta, cada vez la recta es menos inclinada. Entonces la velocidad al final tiende a ser constante. ¿Y por qué tiende a ser constante? Porque este movimiento es similar al que ocurre cuando cae un paracaidista de un avión. La función del paracaídas es aumentar la fricción con el aire para que la velocidad al final se vuelva constante, para que al final el peso iguale a la fuerza de resistencia con el aire y al final el paracaidista carga con una velocidad constante, cosa que sería muy diferente a si no se pone el paracaídas, pues simplemente caería siempre con una velocidad que va en aumento, en aumento, en aumento. Entonces podríamos decir nosotros que este movimiento de la caída de esas copas de ponqué o de pastelitos se puede, digamos, comparar con el movimiento de una caída de un paracaidista o de una caída de una hormiga, como también se habló en la clase. Entonces, básicamente, esto era lo que les queríamos comentar de cómo se puede estudiar. Con un simple video se pueden estudiar los movimientos de la caída libre. Los animamos a que se descarguen el software que se llama Tracker. Los animamos a que se lo descarguen y puedan hacer estos análisis bien interesantes para saber si un cuerpo se puede aproximar como caída libre o no se puede aproximar como caída libre. Nos alegra saludarles y mucho ánimo, continúen con el curso.